Buenos días, estimados hermanos, nuevamente aquí con ustedes para seguir compartiendo sobre la palabra de Dios. Y doy gracias, como siempre, al Señor por permitirme poder llegar a cada uno de ustedes con estas enseñanzas que espero que sean realmente de edificación para cada uno de ustedes. Y espero que también ustedes lo puedan compartir con sus contactos para que también escuchen la palabra de Dios, sobre todo si no han conocido a Cristo. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y ahora que estamos hablando de la fe, es bueno que aquellas personas que no conocen a Cristo, que no entienden qué es la fe y que aún hablan hasta que comprar un billete de lotería hay que tener fe porque no conocen lo que es la fe en el Señor. Háganle llegar estos devocionales, todos los que hemos compartido y los que vendrán relacionados con la fe. Hoy queremos iniciar en el libro de Hebreos nuevamente. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Cualquiera diría en términos muy deportivos que este capítulo 11 de Hebreos es el de la fe. Ahí están agrupados una serie de personajes que tuvieron mucha fe y que, incluyendo a Abraham, el padre de la fe, pues nos han dejado un legado sobre el significado de la fe y lo que debemos hacer nosotros, principalmente poner nuestra fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, aquel que no lo es. Hebreos 11, 23 al 29. Hebreos 11, 23 al 29. Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué tremendo pasaje, hermanos. Qué tremendo pasaje sobre la fe de los padres de Abraham al confiar en Dios, a su hijo, y la fe del mismo Moisés, de los padres de Moisés, perdón, y la fe del mismo Moisés que confió su vida a Dios, pudiendo haber vivido en las riquezas temporales del palacio de los egipcios. Los padres de Moisés confiaron en Dios la vida de su hijo. Tuvieron fe, creyeron que Dios cuidaría de él como padre. ¿Confía usted en que Dios cuidará de sus hijos? Los padres de Moisés, a pesar de que había un decreto del rey que todo niño fuera muerto, ellos confiaron en que Dios cuidaría de su hijo. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿confía usted en que Dios cuidará de sus hijos? Es importante la educación cristiana que usted le dé a sus hijos, pero también es importante la confianza que usted tenga en Dios, o sea, la fe que usted tenga en Dios para cuidar
de sus hijos también. Dios tiene un plan para cada persona y la tarea de usted como padre es orar por sus hijos y prepararlos, note, prepararlos para que lleven a cabo la obra que Dios ha planeado que realicen. Entonces, orar y trabajar en sus hijos para que ellos lleven a cabo ese plan de Dios, tiene que hacerlo por fe. Tenga fe en que el Señor lo hará, pero usted también tiene que poner su parte. La fe nos permite confiarle a Dios todo, inclusive a nuestros hijos. ¿Lo había pensado? Eso es fe. Yo tengo fe que Dios cuidará de mis hijos. Y eso es para todos nosotros. Usted no puede andar todo el día y toda la noche detrás de sus hijos, pero Dios sí. Así que confiéselo al Señor. Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta reconocido por todo el pueblo de Israel. Se habló y aún se habla de Moisés. Pero cuando nació su pueblo, era esclavo en Egipto. Y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés fue protegido y la hija de Faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Eso está en Éxodo 1 y 2. Dios cuidó de él. Aun siendo un bebé, lo cuidó y lo llevó hasta el palacio del faraón, donde fue criado, a pesar de que había un decreto de matar a todos los niños. ¿Quién obró allí? La mano de Dios. Pero sus padres tuvieron fe en que Dios lo cuidaría. Fue necesaria la fe de Moisés para renunciar a su lugar en el palacio de los egipcios. Por la fe de Moisés, los israelitas también pasaron el mar Rojo en seco cuando los egipcios los perseguían. Los tenían acorralados más bien. Pero el Señor actuó y los egipcios fueron ahogados todos allí en el mar Rojo. Miren conmigo Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Imagínense la fe de este hombre, hermano. Estaban acorralados entre la playa y el mar. No tenían a dónde ir. Los egipcios, como quien dice en buen panameño, pisándole los talones. Pero Moisés creyó y Dios obró. Eso es la fe. El pueblo de Israel era hostil y estaba abatido, pero Moisés los animaba a que vieran la forma maravillosa en la que Dios los rescataría y los salvaría. ¿Por qué estaba Moisés animando a su pueblo? Porque él creyó a Dios. Él tenía fe en que Dios los salvaría. No había pasado nada aún, solo sabían que los egipcios estaban detrás de ellos, pero Moisés confió en Dios. Eso es fe. Moisés tenía una actitud positiva porque puso su fe en Dios. Aún no había pasado nada, pero él creyó a Dios.
Eso es tener fe, hermano. Aunque no veamos nada. Usted no tiene que ver nada para creer en el Señor. Usted no tiene que ver el milagro para entonces creer. Usted tiene que creer porque usted confía en las promesas de Dios. Eso es tener fe. ¿Confía usted plenamente en el Señor y sus promesas, aunque aún no haya visto nada? ¿Cómo anda su fe, hermano? ¿Está esperando a que Dios le conceda el milagro? Hay muchos que están buscando trabajo en este tiempo, muchos que tenemos problemas de salud. ¿Pero confiamos en el Señor? ¿O estamos esperando a tener el trabajo o a tener salud para entonces decir, tengo fe en el Señor? Eso no es tener fe. Tener fe es creer que va a ser así antes de que suceda. Eso es tener fe, la convicción. Cuando parecía que estaban los israelitas atrapados, Moisés invocó la intervención de Dios y Dios actuó en ellos. Así es la fe. Usted invoque al Señor, crea en el Señor, crea que Él hará y Él actuará y hará maravillas en su vida. Pero usted tiene que tener fe. Quizás usted se sienta también en estos momentos atrapado. No te conozco, tú a lo mejor estás viendo este devocional por primera vez, pero te sientes atrapado, como estaba el pueblo egipcio atrapado allá. Pero tú estás atrapado no por un ejército, estás atrapado por algo, por un vicio, por ejemplo. Hay muchas personas atrapadas por un vicio y no lo pueden dejar. O estás atrapado por un pecado que te tiene esclavizado y no lo puedes dejar. Aunque tu reacción sea la desesperación, no debe ser así. Haga como Moisés. Invoque el nombre del Señor Jesucristo y confíe en Él. Y entonces usted verá las maravillas que el Señor hará en su vida. Si no es salvo, le salvará de un infierno seguro. Si usted es salvo, invoque el nombre del Señor y el Señor hará maravillas en su vida. Que el Señor les bendiga.